Muchas gracias, señora presidenta. Por favor, quédese con nosotros. Un segundo. Muchas gracias por su ponencia. El señor presidente del tribunal, señor presidente del tribunal, le va a hacer entrega de la medalla de reconocimiento y de la foto de rigor por su participación acá en esta conferencia. Bueno, a continuación presenta la experiencia de El Salvador el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, señor Rodolfo González Bonilla. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y máster en Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con un posgrado y especialización en Derecho Constitucional de las Universidades de Salamanca y Carlos III de España. Buenos días. En los siguientes minutos pretendo compartirles la experiencia de la jurisprudencia constitucional en mi país en relación con el tema que ocupa a esta mesa, el de la protección a los derechos de personas con discapacidad. He de decirles que en la República de El Salvador, la Corte Suprema de Justicia tiene una sala de lo constitucional y una sala de lo contencioso administrativo, y aunque hay temas comunes, como ustedes van a comprender rápidamente, se traslapan algunas consideraciones jurisprudenciales. En el caso concreto de la experiencia salvadoreña, después de un conflicto interno que tuvimos de 1980 a 1992, la mayoría de los casos que han llegado sobre tema de discapacidades a la jurisdicción constitucional tienen que ver con lisiados y discapacitados como consecuencia del conflicto armado. Muchos de estos casos llegan a la jurisdicción contencioso administrativa vinculados con el cumplimiento de los requisitos y los procedimientos establecidos en las leyes respectivas, cuando la administración pública no otorga las prestaciones requeridas por la ley o lo hace en contravención al procedimiento legal. Pero dado que desde 1950 nuestra Constitución reconoce el derecho a la seguridad social, estos temas también llegan a la jurisdicción constitucional, invocando el derecho a la seguridad social y otros derechos conexos como pueden ser la salud, también relacionada la prohibición de discriminación de nuestro artículo 3 de la Constitución. El corpus juris que sirve de base a la jurisdicción de la Sala Constitucional está integrado, por supuesto, por la Constitución, pero también por los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, así la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Sabemos que el artículo 1 de esta convención entiende por discapacidad la deficiencia física, mental o sensorial de naturaleza permanente o temporal que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria. Y la discriminación contra estas personas con discapacidad se entiende en el artículo 1.2 como toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de ella o percepción de una discapacidad presente o pasada que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad de sus derechos humanos y libertades fundamentales. La Asamblea Legislativa aprobó el año 2006 una ley en el año 2000, una ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, en las cuales se reconoce
los derechos esenciales que para esta ley tienen las personas con discapacidad: derecho a ser protegida contra la discriminación, explotación, trato denigrante o abusivo en razón de su discapacidad; derecho a recibir educación con las metodologías adecuadas que faciliten su aprendizaje; derecho a tener facilidades arquitectónicas de movilidad vial y acceso a los establecimientos públicos y privados con afluencia de público; derecho a tener una formación, rehabilitación laboral y profesional adecuadas; derecho a obtener empleo y ejercer una ocupación remunerada y a no ser despedido en razón de su discapacidad; y el derecho a ser atendidas por personal idóneo vinculados con su rehabilitación integral. Estos derechos que están reconocidos en la ley en relación con la Convención contra la discriminación para personas con discapacidad son muy invocados en los casos en que se alega, pero como digo, por personas que no reciben, en el planteamiento de los amparos ante la Sala Constitucional, alegan que no están recibiendo las prestaciones en términos de pensión por invalidez que correspondería, o que están siendo discriminados o se afecta su seguridad jurídica en cuanto se incumplen los requisitos que la ley exige en términos de prestación a una persona discapacitada. El sistema de previsión social que se tiene está integrado por una ley del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, una ley del Hospital Militar y ley de la carrera militar, y una ley de pensiones de los empleados públicos, del Instituto Nacional de Pensiones para los Empleados Públicos. Cuerpos normativos en los que se establece una serie de instituciones encargadas de administrar el régimen de seguridad social y concretamente para las personas que padecen invalidez. Se creó, al salir del conflicto en 1992, se creó una serie de institucionalidad vinculada con el derecho a la seguridad social, y concretamente se creó un fondo de protección para lisiados y discapacitados a consecuencia del conflicto armado, en una ley de beneficio para la protección de lisiados y discapacitados. Y ya en fecha relativamente temprana, 1997, 5 años después de terminado el conflicto y que se había montado esta institucionalidad, comenzó a reclamarse ante la justicia constitucional vía amparo violaciones al derecho a la seguridad social, como digo, está reconocido con rango constitucional en nuestro artículo 50, y otros derechos conexos como puede ser salud, seguridad jurídica, a veces derecho de petición, motivación de las resoluciones o violación al principio de proporcionalidad en las resoluciones administrativas. El primer antecedente que se tiene es un caso de 1997, el amparo 430 de ese año, que fue resuelto por sentencia de 2 de diciembre, y aquí hay dos grandes ejes jurisprudenciales en mi país. El de las personas que invocan esta normativa señalando que están sufriendo discriminación o violación a su derecho a la seguridad social por no reconocérseles los derechos derivados de ser lisiados o discapacitados a consecuencia del conflicto armado, y por otro lado, como ya se ha señalado en toda esta mañana, también las personas que, estando cumpliendo una pena privativa de libertad en el sistema penitenciario, alegan que son discriminados o que no reciben atención debida dada su condición de discapacidad. En la jurisprudencia constitucional, sobre todo de los últimos 4 o 5 años, se ha señalado que la invalidez o incapacidad para el trabajo es una contingencia que requiere la provisión de mecanismos que aseguren al individuo recursos económicos que deja de percibir por su cesantía, y así también la asistencia médica y terapéutica que sea idónea para su recuperación, rehabilitación física y profesional, que coadyuve con su reincorporación a la actividad productiva. En la ley se prevé, y con el anclaje constitucional del artículo 50 se habilita los pronunciamientos de la Sala Constitucional
al reconocimiento de la pensión de invalidez, que es aquella prestación de carácter económico que busca reemplazar los ingresos que el asegurado deja de percibir al padecer de una incapacidad total o parcial para el trabajo, ya sea por una causa de origen común o profesional, y una pensión que deberá otorgarse durante el tiempo que se adolezca de dicha inhabilidad, con el objeto de que el afectado y su familia puedan conservar la calidad de vida alcanzados o que se tenían antes de la fecha en que surgió el impedimento. Por supuesto que, y esto es más tema de la jurisdicción contenciosa administrativa, el otorgamiento de la referida pensión de invalidez depende del cumplimiento de una serie de requisitos, los típicos de la seguridad social, la afiliación, la cotización y el establecimiento en el procedimiento administrativo respectivo de que se ha producido la causa que produce la invalidez y que da lugar a la prestación económica correspondiente. El derecho a la pensión o subsidio de la persona con discapacidad, se ha señalado en la jurisprudencia, tiene por finalidad coadyuvar con el sostenimiento y el de su familia durante el proceso de rehabilitación profesional hasta que con el aprendizaje obtenido puede incorporarse a la actividad laboral. Hay un debate que lo aborda la doctrina y que seguramente en estos diálogos podemos poner en común en la jurisprudencia comparada, que es el tema de si la persona con discapacidad, y concretamente para los casos que más han ocupado a la jurisprudencia constitucional de mi país, personas que en su momento pertenecieron a las Fuerzas Armadas o cuerpos de seguridad, si pueden si se les verá como personas que van a ser por el resto de su vida una especie de carga para la sociedad y el impacto que eso puede tener en su propia autoestima, o si el Estado tiene que hacer el esfuerzo por ayudarles en la medida que ello sea posible a reincorporarse a la vida laboral productiva, de manera que ellos mismos contribuyan a su sostenimiento y con el impacto que esto produce, como digo, en su propia visión de sí mismos. La legislación y la forma en que se entiende en la jurisprudencia constitucional este derecho a la seguridad social está orientado a la primera alternativa, a buscar que la persona con su rehabilitación profesional logre incorporarse a la actividad laboral con el tratamiento médico que sea necesario para ese fin. Así, por ejemplo, en algunos casos se ha rechazado el amparo cuando se establece que la persona ha dejado de cumplir con el proceso de rehabilitación durante el tiempo legal establecido, buscando su reinserción a la actividad laboral, siempre que ello, según los dictámenes médicos, sea posible si el grado de invalidez que sufre es de un porcentaje bajo. En todo caso, sí se ha señalado, y creo que esto es importante, que dado que el sistema de seguridad social del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada de El Salvador es dependiente de las cotizaciones y de los aportes que todos los miembros de la institución castrense aportan, se señala que en todo caso el hospital militar y el sistema de salud pública en general siempre tiene que velar por el respeto al derecho a la salud, que como toda persona, como todo habitante de la República, según la Constitución, tiene derecho. Es decir, el tema concreto de pensión por la invalidez, el tratamiento para la rehabilitación y la recuperación en la medida de lo posible de su capacidad productiva y de su reinserción laboral está vinculado con el sistema de seguridad social, mientras que el derecho a la salud y los tratamientos que requiere, así como toda la serie de obligaciones que señala la misma ley y convención que mencioné al inicio, establece, es general para toda persona.
superación de barreras arquitectónicas, la facilitación a la persona afectada con una discapacidad y a su familia de las condiciones necesarias para el ejercicio de derechos como el sufragio o de acceso a la justicia, para el ejercicio de sus condiciones de educación, por ejemplo, en los centros especializados de enseñanza, para personas que tienen la discapacidad auditiva, por ejemplo, o visual. Eso es un régimen general que de ninguna manera está condicionado a las condiciones que se establecen del sistema de seguridad social previsional. Está vinculada al cumplimiento de las condiciones, supuestos y requisitos procedimentales el otorgamiento de la pensión por invalidez, pero no el otorgamiento de los derechos a la salud y los derechos vinculados con la participación política, con el derecho a la educación, etc. Un segundo eje que señalaba en el que se ha producido jurisprudencia ha sido no en amparo, sino que en habeas corpus, y está relacionado con internos en el sistema penitenciario que han alegado incumplimiento al derecho a la salud establecidos en la propia Constitución, en tratados internacionales y en la ley, por la no atención de las autoridades penitenciarias en el tratamiento que requiere su discapacidad. Desde 2011 hay una línea jurisprudencial de la Sala Constitucional cuando en las penitenciarías y demás centros penales se señala por personas afectadas por discapacidad que no se está recibiendo. Lo que siempre alegan las autoridades penitenciarias es la no disponibilidad de recursos, y esto ha llevado a una jurisprudencia en habeas corpus bastante incisiva, reclamándole al Congreso la destinación de los recursos necesarios al sistema penitenciario para respetar la dignidad, como lo dice el artículo 11 de la Constitución, de las personas, la dignidad y su integridad física, psíquica o moral de las personas sometidas a una pena privativa de libertad o a una medida cautelar de detención provisional. Cuando se ha señalado por parte de internos en un centro penal que la autoridad penitenciaria únicamente otorga, por ejemplo, el tratamiento médico general y no el tratamiento odontológico, y menos los tratamientos especializados, en el caso del habeas corpus 175 de 2011, era una persona que padecía el síndrome de Devich y que estaba afectado de manera irreversible en su sistema visual, motor y urológico. Se señaló y se ordenó a las autoridades penitenciarias que adoptaran las medidas necesarias, incluidos la búsqueda del financiamiento en el Ministerio de Justicia y con el Congreso para establecer las condiciones que permitieran a esta persona recibir el tratamiento adecuado. Esa línea jurisprudencial se ha continuado hasta la fecha, y con una reforma constitucional que se hizo en 1997 se incorporó la modalidad de habeas corpus correctivo, que es el que permite corregir, enmendar lo que la Constitución le llama atentados a la integridad o dignidad de una persona interna que está cumpliendo una pena privativa de libertad o incluso antes una medida cautelar de detención ordenada por un juez. Quiero decir que con base en la propia Constitución, que reconoce el valor de leyes de la República, a los tratados internacionales sobre derechos humanos, y luego a una jurisprudencia de la propia Sala Constitucional en la que dice que no es determinante el carácter de hard law o soft law de los instrumentos de derechos humanos, sino la confluencia que tienen con la Constitución en cuanto a la protección de la dignidad, libertad e igualdad de la persona humana. La jurisprudencia constitucional intenta integrar en la medida de lo posible
saben ustedes la cantidad de instrumentos internacionales que se tienen sobre esta temática: el Convenio para la Readaptación Profesional y Empleo de Personas Inválidas de la OIT, el Convenio 159, la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental de la Asamblea General el 20 de diciembre de 1971, la Declaración de los Derechos de Impedidos de Naciones Unidas de 1975, los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud de 1991, la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud sobre la situación de las personas con discapacidad en el continente americano, etcétera. Toda esta normativa, la legislación a la que he referido y la propia jurisprudencia, en parte constitucional y en parte contencioso administrativo, intentan llevar adelante el cumplimiento de estas obligaciones que para el Estado derivan de los instrumentos internacionales y las obligaciones legales para la administración, en términos de señalar, como se ha dicho por la presidenta de la Corte colombiana, el tener una sociedad inclusiva en que no tengamos ciudadanos de primera o de segunda categoría, dependiendo uno de su discapacidad. Muchas gracias.